hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos,
aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuese. Muy buena noche, que Dios te bendiga una vez más. Te saluda tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino, de tu programa El Hombre y la Biblia. El Hombre y la Biblia es un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga más. Tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino, simplemente siervo de Jesucristo. Hoy en tu programa El Hombre y la Biblia estaremos desarrollando el tema titulado Por la fornicación de Israel, lo terrenal fue añadido a lo espiritual, según Gálatas capítulo 3, verso 16 en adelante. Por la idolatría de Israel fue añadido lo terrenal a lo espiritual. Ya tú sabes que lo terrenal fue añadido a lo espiritual por la idolatría de Israel. Y esto terrenal se añadió conforme a los símbolos. Estos símbolos representan días, meses, tiempos y años. Eso según Gálatas, capítulo 4, verso 10 y verso 11. Esto se añadió hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el pueblo de Israel era bastante idólatra. Y por ser tan idólatra, hubo que añadirle lo terrenal a lo espiritual mediante símbolo. Mediante símbolo de día, de meses, de tiempo y de años, se le añadió lo terrenal a lo espiritual. Ya lo espiritual estaba. Como sabrá, sin sentido, todo texto carece de significado. Sin sentido, todo texto carece de significado. Por lo tanto, cuando vamos a observar la Biblia, es mucho más importante el sentido que trae el texto que la ortografía. Porque como sabrá, la ortografía es un conjunto de reglas y eventos que rigen el sistema de escritura habitual establecido para una lengua estándar. O sea, cada idioma tiene su propia ortografía, pero los sentidos son universal. Los sentidos traspasan los idiomas. Por eso es importante observar. Tengo una gripe que me quiere detener. Por eso es importante observar el sentido que trae el texto en lugar de la ortografía. Razón por lo que la Biblia en Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. Si el texto bíblico no ha sido revelado, no podemos hacer doctrina ni predicar. Pero si ya la Biblia lo ha revelado, entonces tenemos que observar para encontrar la correcta interpretación del texto, el sentido.
No importa el idioma, solo tenemos 9 sentidos. Entonces cada traducción se hace de una manera equivalente. No hay traducción exacta. Y porque no hay traducción exacta, ya que cada idioma tiene su propia gramática y su propia ortografía, pero todos los idiomas tienen el denominador común de los 9 sentidos, ya lo conoce. Entonces, todo texto sin sentido carece de significado. Hay que observar en el sentido que se expresó el texto y olvidarse de la ortografía, entendiendo que Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. Por eso el texto bíblico que hemos usado, ya la misma Biblia lo reveló, la misma Biblia lo interpretó, porque la Biblia ella misma se interpreta. Como sabrá, Dios ha puesto en el hombre 2 órganos para entrar en contacto con lo invisible. Invisible es un sentido y ese sentido se llama abstracto, o sea, no lo puedo ver. Abstracto es invisible. Entonces, el texto bíblico que tiene que ver con abstracto es la fe. Pero Dios puso en el hombre 2 órganos para que entre en contacto con lo invisible. Estos son el oído y la nariz. Excúsame, el oído es lo que vamos a estar desarrollando con relación a que lo terrenal fue añadido a lo espiritual, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De modo que debo de cuidar mi oído, debo de pelear por mi oído, debo de confrontar por mi oído, defender mi oído, porque el oído es lo que le da al hombre la capacidad de entrar en comunicación con lo invisible. Usted no puede ver el sonido. El sonido es invisible. O sea, hay que desarrollar el oído. Hay forma de desarrollar el oído y hay forma de cuidar el oído. Les recuerdo que cuando la persona no puede escuchar bien, no puede comprender. Para poder comprender, tiene que escuchar bien. Entonces, cuando el texto bíblico dice en Gálatas capítulo 3, verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la fe? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, Pablo aquí está mencionando claramente el Espíritu Santo. Claramente. El Espíritu Santo lo que hace es que circuncida tu mente y tu corazón para que pueda escuchar bien. Circuncida tu mente y tu corazón de los símbolos.
de los símbolos. El Espíritu Santo circuncida tu mente y corazón de los símbolos. Entonces, puede observarlo fácilmente cuando dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces somos hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, el Espíritu Santo circuncida los símbolos de pecado que hay en tu mente y en tu corazón. El Espíritu Santo circuncida los símbolos de pecado que hay en tu mente y en tu corazón. Símbolo de pecado. Entonces Dios, porque el pueblo de Israel era idólatra, lo podrá comprobar ¿dónde? En Ezequiel 8:16, dice que ahí estaban adorando al dios Sol. Entonces el pueblo de Israel evidentemente era idólatra, adoraban al dios Sol y al dios Tamuz. Adorando a esos falsos dioses, estaban provocando a ira a nuestro Creador. Entonces la ley no puede circuncidar de tu mente y tu corazón los símbolos de pecado. La ley no puede circuncidar de tu mente y tu corazón los símbolos que representan el pecado. Entonces, como podrás ver, quien puede circuncidar tu mente y tu corazón de los símbolos del pecado es el Espíritu Santo. Por eso ahí mismo en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 10 y verso 11, entonces la Biblia dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació Pero el hijo de la esclava nació según la carne, más el hijo de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Una alegoría. Sara, que representa el monte Sinaí. Agar representa el monte Sinaí y Sara representa la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Entonces la Biblia me está diciendo claramente que Dios circuncida a través del Espíritu Santo tu mente y tu corazón para eliminar todo símbolo de pecado. Esto no lo puede hacer la ley. La ley puede circuncidar el prepucio, pero no puede circuncidar tu mente y tu corazón de los símbolos del pecado. Porque Dios le dio en el Antiguo Testamento leyes para que guardaran los días, los meses, los tiempos y los años. Es porque ya las civilizaciones adoraban dioses
cada día, se adoraban un dios por cada día. Lunes, el dios Luna. Martes, dios Mercurio. Lunes, dios Luna. Marte, planeta Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Sábado, Saturno. Ahí teníamos la fiesta saturnaria que celebraban en Roma. Domingo es el dios Sol. Eso lo puede ver expresado en Ezequiel capítulo 8, verso 16, que adoraban al dios Sol. Entonces, las civilizaciones adoraban diferentes dioses. Y adorando a esos diferentes dioses le asignaban días, meses, tiempos y años. Por ejemplo, tenemos invierno, primavera, otoño y verano. A cada uno le hacían un culto. Entonces, por eso, Dios, en lugar de que adoraran en esos días, esos falsos dioses, le dio leyes para que adoraran al Dios creador. Miren, en lugar de ustedes en esa época adorar a esos falsos dioses, adoren al Dios creador. Al Dios creador es que hay que adorar. Por eso la Biblia habla claro. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a los que me aman. Oye bien, entonces cuando la Biblia dice, no te hará imagen ni ninguna semejanza, es un mandamiento de Dios, no es del hombre. ¿Por qué? Porque adoraban a dioses paganos. Adoraban a dioses paganos por años, adoraban a dioses paganos por tiempo. Por eso la Biblia dice guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Antes que Cristo resucitara, esto era válido porque el Espíritu Santo vino después de la resurrección de Jesús, Hechos capítulo 2. Pero una vez que el Espíritu Santo vino, ya no es necesario guardar los días, los meses, los tiempos y los años, porque esto fue añadido como símbolo. Miren, en lugar de usted de adorar a esos dioses paganos en esa fecha, ahora adoren al Señor. O sea, Dios en ningún momento abrogó la ley. No, Dios no abrogó la ley. Lo que Dios hizo claramente fue enviar a su Hijo a salvar la humanidad, y su Hijo dejó el Espíritu Santo para que circuncide la mente y el corazón del hombre de los símbolos del pecado. Los símbolos del pecado son representados por los días, los meses, los tiempos y los años. Por eso deberá de comprender que la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Por qué fue añadida? Porque era un pueblo idólatra. Entonces, los símbolos están representados por los días, los meses, los tiempos y los años. Entonces, símbolo, el sol te lo puede ver, pero lo que está sirviendo de señal, que en lugar de usted adorar al sol, adora al que hizo los cielos y la tierra.
Entonces con el sol se construyen los calendarios. Usaban el sol y usaban la luna para construir calendario. Entonces, en lugar de usted adorar al sol, adore al Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero una vez que el Espíritu Santo viene a su mente y viene a su corazón, le circuncida su mente y le circuncida su corazón para que ya usted no adore ninguna imagen, porque toda imagen tiene un día de adoración. No hay una imagen que no tenga un día de adoración. Entonces, en ese día de adoración, en lugar de adorar esa imagen, adore al Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero una vez que el Espíritu Santo le circuncida a usted, ese símbolo ya se le va el deseo de adorar la imagen, aunque llega la fecha, ya no adora la imagen, ya no necesita la ley, porque el Espíritu Santo circuncidó su mente, porque el Espíritu Santo circuncidó su corazón, ya no le llega el deseo de adorar a esa imagen en X fecha. Toda imagen tiene una fecha de adoración. Toda imagen tiene una fecha de adoración. Y como toda imagen tiene una fecha de adoración, entonces Dios le dijo a Israel, le voy a dar días, meses, tiempo y años, para que cuando lleguen esta fecha, en lugar de adorar esas imágenes, me adoren a mí. Entonces Dios no abrogó la ley ni a los profetas, sino a los símbolos. Los símbolos. Hay que tener cuidadito cuando dicen que Dios abolió la ley. Pero sin embargo la Biblia dice en Éxodo 20, verso 12, hijo, honra a tu padre y a tu madre. Está en la ley. ¿Y por qué lo hacemos? Usted sabía que hay hijos que son como los políticos. Hay hijos que son como los políticos. El político primero le cobra los impuestos a usted. Después de que le cobra los impuestos, hace un préstamo para que usted los pague. Pero el político hace una calle si le sobra el dinero. Si le sobra. Si no le sobra, él no hace ninguna calle. Es si le sobra. Así hay hijos que son como los políticos, que no hacen ningún sacrificio, que es si le sobra. Si le sobra, le dan a papá. Si le sobra, le dan a mamá. Sin embargo, mamá, antes que él la limpiara después de adulta, su mamá lo limpiaba cuando era pequeño. Sin embargo, cuando él quiera cargar a la mamá para llevarla al médico, su mamá lo cargó a él cuando era niñito, pequeñito. Entonces, ningún hijo puede hacer nada que ya su mamá y su papá no hayan hecho por él. Sin embargo, hay hijos que son como los políticos. Si me sobra el tiempo, visito a mi mamá. Si me sobra el tiempo, visito a mi papá. Si me sobra el dinero, le doy. No hace un presupuesto. Esto es para mi mamá. No importa lo que pase. Ellos no lo hacen así. Es si les sobra. Entonces, vamos a leer el texto bíblico. Dice, hijo, honra a tu padre y a tu madre. Eso está en la ley. Entonces, Dios no abolió la ley. Eso es mentira. Dios lo que abolió fue los símbolos que representaban el pecado, porque esos símbolos que representaban el pecado sencillamente te detenían porque tú recordabas el símbolo. Y dice, bueno, cada falso dios tiene un día de adoración. Hoy están adorando a este falso dios, pero ya la Biblia me dice, cada día que debo de adorar a Dios, 6 días trabajará, más el 7º día descansará. Entonces la Biblia te está dando un calendario para que en lugar de adorar a todos esos dioses paganos, que cada dios pagano tenía y tiene un día de adoración, en lugar de adorar a esos dioses, adore al Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que Jehová Dios quitó?
los símbolos que te llevaban a Jesucristo. Los símbolos que te llevaban a Jesucristo. Ya Dios lo quitó porque Cristo vino, pero no quitó la ley. Ojo, Jesucristo no quitó la ley. Jesucristo no abrogó a los profetas. Sepan que yo no he venido a abrogar a los profetas ni a la ley. O sea, Jesucristo lo que vino fue a quitar los símbolos, porque ya el Espíritu Santo te circuncida la mente y te circuncida en el corazón para que no adore a los símbolos. Para que no adore a los símbolos. Ustedes van a ver muchas personas que después de que se convirtieron, llegan los días de adoración a un falso Dios, no lo mueve. Dice, antes me movía, pero ya no. Porque el Espíritu Santo circuncidó su mente y su corazón. ¿Cuántas personas han sido libres que hoy dan gloria a Dios y dan gracias a Dios? Porque el Espíritu Santo les circuncidó los símbolos. Y ya los días, los meses, los tiempos y los años, para lo que se hacía adoración a esos falsos dioses, no lo mueve. Llega la fecha y no lo mueve. Llega la fecha de tal falso Dios y no lo mueve, porque ya Dios circuncidó su mente y su corazón. Eso fue lo que Dios circuncidó. Por eso le hago la siguiente propuesta. Debe de comprender claramente que debe de cuidar su oído. Porque todo ataque comienza en el oído. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Para que usted no oiga la palabra de Dios, lo están poniendo sordo. Lo están poniendo sordo. ¿Quién está poniendo al hombre sordo para que no pueda escuchar la palabra de Dios? Los artistas. ¿Por qué los artistas lo están poniendo sordo a usted para que no pueda escuchar la palabra de Dios? Porque los que contratan a los artistas son los que venden bebida alcohólica. Ninguna iglesia adventista va a contratar a Anthony Santos ni a Luis Vargas. Ninguna iglesia pentecostés va a contratar a Luis Vargas ni a Anthony Santos. Los que contratan a los artistas son los empresarios que venden bebida alcohólica. Y esos empresarios que venden bebida alcohólica le dicen a los artistas: quiero vender bebida alcohólica, te he contratado para que haga una fiesta, porque en esa fiesta voy a vender bebida alcohólica. Entonces, a los artistas lo buscan, ¿por qué? Porque quieren vender bebida alcohólica. Entonces es un negocio, voy a vender bebida alcohólica y por eso tú tienes que hacer una fiesta. Entonces, ¿qué hacen los artistas? Armonizan el ritmo y la melodía para que nadie pueda escuchar música bajita. Los artistas armonizan el ritmo y la melodía para que nadie pueda escuchar música bajita. Entonces, al obligar a esta sociedad a escuchar la música a alto volumen, le destruye el oído a su hijo. Hay muchos niños que están dejando la escuela porque no comprenden. Haga un inventario. ¿Cuántos niños saben desarrollar la trigonometría? ¿Cuántos niños saben desarrollar el álgebra? ¿Cuántos niños saben desarrollar la física? Y eso es básico en la escuela, la matemática. ¿Por qué no la pueden desarrollar? Porque un artista armonizó el ritmo y la melodía para destruirle el oído. Observe cuántos jóvenes están dejando la escuela. Observe cuántos jóvenes están dejando la escuela. ¿Por qué están dejando la escuela? Porque no comprenden la matemática. Ahora, ¿por qué no pueden comprender la matemática? Porque un artista armonizó la melodía con el ritmo para que nadie pueda escuchar música bajita. ¿Por qué lo hizo? Porque el empresario que le contrata para vender la bebida alcohólica le dice: tiene que hacer una fiesta para yo poder vender la bebida alcohólica. Entonces, es una combinación del diablo. Todo el que vende bebida alcohólica tiene un contrato con el diablo. ¿Para qué? Para elevar el volumen. Cuando le dan volumen al equipo de sonido, le dañan el oído al muchacho, y ese muchacho no comprende matemática. Por eso, si usted observa bien, todos los grandes profesionales vienen de lugares antirruido. De lugares antirruido vino Juan Bosch. De lugares antirruido vino el difunto Peña Gómez. De lugares antirruido vino el doctor Joaquín Balaguer. De lugares antirruido apareció Pitágoras. De lugares antirruido apareció Seneca.
De lugares antirruido apareció Isaac Newton. De lugares antirruido aparecieron todos los grandes profesionales. De lugares ruidosos no aparece un Seneca. De lugares ruidosos no aparece un Joaquín Balaguer. De lugares ruidosos no aparece un Isaac Newton. De lugares ruidosos no aparece un Pitágoras. ¿Por qué no pueden aparecer? Porque la ciencia, la psiquiatría enseña que le dañan el oído. Cuando usted sube un equipo de sonido sobre los 100 decibeles, usted le está dañando el oído y usted está impidiendo que ese niño vaya a la escuela y aprenda. Por eso le hago la siguiente propuesta: no le permita a nadie que le suba el volumen a un equipo de sonido en su casa, porque le van a dañar el oído a su hijo y su hijo va a ser una persona que no va a poder aprender a desarrollar su cerebro. Tenemos muchas personas inteligentes, pero ninguno viene de lugares ruidosos. Ni el que creó a Facebook, ni el que creó a Instagram, ni ninguna de esa gente vinieron del barrio ruidoso. ¿Por qué? Porque en los barrios ruidosos le subimos el volumen a un equipo de sonido y le dañamos el oído, pero eso es a propósito. Eso lo hacen los que venden bebida alcohólica por dinero. Por dinero necesitan vender bebida alcohólica. Entonces yo no puedo ver con buenos ojos a esa gente. Por eso concluyo con los siguientes puntos. Debemos de orar para que el Señor establezca justicia, teniendo misericordia, porque el único que sabe hacer justicia y misericordia es Dios. El único justo es Dios. El único verdadero es Dios. El único creador de todas las cosas es Dios. Dios tiene dominio y control. Y la oración es real. No es un invento. Es real. Dios es real. Dios es real. Tengo mucho testimonio de que Dios es real. Entonces podemos orar para que esa gente que están dedicándose a dañar el oído a los niños para que no puedan ir a la escuela a desarrollarse, Dios haga algo con ellos, porque Dios tiene poder, para que se arrepientan de darles un volumen exagerado al equipo de sonido, porque están dañando. Y cuando se le daña el oído a un niño, vienen los problemas de salud mental. Todo ataque comienza por el oído. Todo ataque comienza por el oído. Yo puedo cambiar su semblante cuando le levanto una calumnia. Levántele una calumnia a una persona y verá cómo va a cambiar su semblante. Si le levanta una calumnia a una persona, va a cambiar su semblante. Porque todo ataque tiene su origen en el oído. La psiquiatría no se equivoca. La psiquiatría tiene razón. Todo ataque tiene su origen en el oído. Y por eso hoy tenemos gente que tiene zumbido en los oídos, porque le atacaron su oído. Por eso tenemos gente que oyen voces, siendo falsas, oyen voces, porque le dañaron el oído. Entonces, eso es un trastorno de salud mental titulado distorsión cognitiva, una falsa apreciación de la realidad. Nadie que escuche música a un alto volumen tiene buena salud mental, porque le produce trastorno cognitivo, una falsa apreciación de la realidad. Hay que hablarle duro para que pueda escuchar. Entonces, hay que volver a la Biblia. La Biblia te está diciendo claro, para que entienda claro, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a escuchar la palabra de Dios y una persona le subió el volumen a un equipo de sonido para dejarlo sordo? Feliz resto de la noche. Se despide de usted simplemente su hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino. Dios se le bendiga más.